Bueno, la semana pasada arrancamos con esta introducción a la escatología bíblica y habíamos comenzado hablando acerca del propósito o la motivación y el estilo que le queremos dar a este estudio. Habíamos hablado acerca del título, por qué aparece entre paréntesis ahí la palabra activa. Introducción a la escatología bíblica activa. En realidad decíamos que lo contrario a lo activo, ¿qué es? ¿Cuál sería el antónimo de activo? Desactivo. Apagado. Inactivo. Off. Pasivo. Pasivo. ¿Por qué? Porque a veces la escatología, como tantas materias teológicas, quedan durmiendo en los estantes. Solo sirven para alimentar nuestra vanidad intelectual. Lo que sabemos de tal tema, el conocimiento por el conocimiento. Pero lo que nosotros tenemos en la Biblia es un desafío a saber las cosas que van a suceder. Por algo quedaron escritas. Por algo el Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que van a suceder. El Señor está preocupado, siempre estuvo interesado en que todo lo que Él reveló quedara registrado con un propósito. Compartirlo, difundirlo. El mensaje de salvación es lo fundamental, pero también dentro de ese concepto de salvación están los temas escatológicos, o sea, las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y Dios está interesado porque nosotros sepamos eso, por algo lo dejó escrito, por algo escribió, usó a sus siervos para que escriban Apocalipsis, el libro de Daniel, Primera Tesalonicenses 4, o sea, todos los pasajes que hablan de lo que van a las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Contaba la semana pasada que cuando alguna vez quisimos comenzar a estudiar esto, a la segunda o tercera clase tuve que suspenderlo porque se armó un zafarrancho. Ahora, ¿por qué se armó un zafarrancho? Porque nuestra congregación, como en otras congregaciones también, hay hermanos que vienen de diferentes contextos, de diferentes denominaciones, con diferente formación bíblica, doctrinas, escuelas de interpretación sobre diferentes temas. Claro, cuando empezamos a hablar de las posturas sobre, por ejemplo, el milenio, claro, uno dice, no, a mí me enseñaron esto. Y otro dice, bueno, pero a mí me enseñaron esto otro. Se dan cuenta que en estos temas a veces no es sencillo fijar postura, porque la semana pasada también habíamos visto lo que es la doctrina, o lo que son las doctrinas centrales de la palabra de Dios y cuáles son las doctrinas periféricas o secundarias. Todas las posturas que hay sobre el milenio, sobre el arrebatamiento, sobre algunas señales, cuándo van a pasar, diferentes puntos relacionados con la escatología tienen diferentes interpretaciones. Y esas diferentes interpretaciones se basan en pasajes bíblicos también. Como esos pasajes bíblicos no son explícitos, dan lugar a opiniones diversas o a opiniones subjetivas. Nosotros en este curso no vamos a entrar a debatir eso ni a fijar postura. Esto es la verdad y los que creen esto otro están equivocados. No, porque nosotros tenemos hermanos en la fe y en nuestra congregación tenemos hermanos que tienen diferentes posturas en cuanto a lo escatológico y son nuestros hermanos. Yo a veces escucho y veo en internet debates y debates encarnizados en donde se tratan de herejes unos a otros porque piensan distinto.
y hasta cuestionan su fe y su salvación. Porque recién veíamos el otro curso. ¿Cómo puede ser eso? O sea, puede ser porque sucede. Por eso en algún momento decíamos, lamentablemente el entrar en estos debates, en lugar de aclarar, oscurece y produce más división que Y eso porque no ¿qué se entiende, edificación? Ricardo, que son doctrina secundaria. Claro. Entonces por eso la semana pasada hablábamos de eso. ¿Qué vamos a intentar hacer? Fijar lo que son las doctrinas centrales relacionadas a la escatología. ¿Qué es una doctrina central? ¿Recuerdan los que estuvieron la semana pasada? Por ejemplo, un ejemplo, Cristo viene. Cristo murió en la cruz por nosotros, Eso por es- nuestros pecados. Bien, son doctrinas centrales. Pero en cuanto al tema de la escatología, ¿qué otro ejemplo de doctrina central tenemos? Que va a haber un juicio. Va a haber juicio. Que va a haber 1000 años. La Biblia habla de Esa 1000 no, años. Esa no. La Biblia habla de 1000 años, ¿o no habla de 1000 años? ¿Cuáles serían las doctrinas secundarias relacionadas al milenio? ¿De cuándo se va a dar esos 1000 años o en qué partes vamos a ser arrebatados entre esos 1000 años? Por ejemplo, pero hay otras posturas también. Viste, me voy al fondo, pero presto atención. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Va a haber un arrebatamiento? Sí, amén. Doctrina central. ¿Puedo hacer una pregunta? Podés. ¿Por cuánto? O sea, ¿es tan importante el hecho de fijar si va a ser antes, si va a ser después, cuándo va a ser? Lo importante no es que va a venir, no importa cuándo. Claro. O sea, cambia nuestro destino eterno, si va a ser antes, si va a ser después, o nuestra relación con el Señor. ¿Por qué tiene que ser motivo de contienda esa postura? No sé, Susana. Ok. No sé. Porque no se entiende que son secundarias. Por Se eso. piensa que depende la salvación de eso, no sé. Claro. Pero por eso lo que vamos a intentar hacer en este curso es fijar lo que sí realmente es importante saber. Porque lo importante es estar preparados para cuando esto suceda. ¿Cuál es la doctrina central en cuanto a la segunda venida? Que el Señor va a venir. Va a venir no como vino la primera vez, va a venir a buscar a los que creen en Él, va a venir a juzgar, va a venir a destruir a sus enemigos. O sea, Viene como siervo, viene como rey. como rey. Y lo que sí se pone en Apocalipsis especialmente, lo que se destaca, a mí me encanta un pasaje ahí en Apocalipsis, que Juan viene hablando, viene escribiendo Juan, de las cosas que van a suceder, y parece que en un momento aparece el Señor, como que Juan queda mudo por un momento, y ahí escribe el Señor. Como ladrón en la noche. Y dice, claro, dice, prepárense porque el día va a venir y no van a saber y los va a encontrar desnudos. O sea, que no los encuentre desnudos sino vestidos para que no se vea su vergüenza. Después busquen bueno, esto lo vamos a ver más adelante en la conclusión quizás. Pero el Señor es como que está preocupado para que cuando llegue el momento nosotros no estemos en cualquiera y pasemos vergüenza por no estar preparados. Eso es importante. Tener las vestiduras blancas. Bueno, ese es el propósito de la escatología para nosotros. Pero también, cuando hablamos de la escatología bíblica activa, es una escatología que debe apuntar a predicar el Evangelio, a anunciar que Jesús viene. ¿Recuerdan que habíamos citado el credo apostólico? La oración del credo, esa que nos enseñaron en el catecismo, en la Iglesia Católica, aquellos que hicieron el catecismo. Y veíamos que en ese credo apostólico hay escatología. O sea, entre las cosas que podemos coincidir, que creemos de la doctrina cristiana, está en el credo sintetizado un montón de doctrinas, pero puntualmente dice que
el Señor ascendió a los cielos, ¿no? Pero desde allí Va a volver ha de venir, a ver aquellos que están conectados y se acuerdan del credo. a juzgar. Desde allí ha de venir ¿a qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es escatología. Al final dice que creemos en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. La resurrección de la carne tiene que ver con una doctrina escatológica. ¿Creemos en la resurrección? ¿Creemos que Jesús resucitó? ¿Creemos que los muertos en Cristo van a resucitar? El perdón de los pecados. O sea, eso nos habla de un destino eterno con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. La resurrección de la carne es una doctrina escatológica. Bueno, hay mucho para ver en este curso, pero lo importante ahora es tener claro que vamos a poner énfasis en las doctrinas centrales, vamos a hablar de las doctrinas secundarias, porque también es importante conocerlas. Una de las cosas que veíamos en años anteriores es la ignorancia de estos puntos, porque hay sectas heréticas que manejan esas enseñanzas y nosotros tenemos que estar preparados y conocerlas. Y aún dentro de iglesias cristianas evangélicas hay diferentes posturas sobre, por ejemplo, el tema del milenio que hablábamos recién, ¿no? Hay muchas cosas que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia con el tema de la escatología y en los últimos años aparecen cosas nuevas. Por eso digo, hay que tener cuidado con aquello que consumimos como verdad absoluta y en realidad es doctrina secundaria. ¿Se entiende la importancia de este punto? Cuidado con dar como doctrina fundamental algo que es periférico, que es subjetivo, es la interpretación que alguno tuvo y bueno, es su postura, su creencia. Pero lo que nos tiene que quedar claro son los puntos centrales que están explícitos en el texto bíblico. Bueno, definición de escatología. La palabra escatología proviene de dos vocablos griegos: escatos, lo último, lo final, y logía, de logos, palabra, tratado o discurso. Por lo cual, escatología significa tratado o estudio de los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de escatología bíblica, nos estamos refiriendo al estudio basado en los datos que nos provee el texto sagrado del Antiguo y Nuevo Testamento. Trata tanto el futuro del individuo como el de los destinos eternos de la humanidad, así como en general el desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. Contrastando con las concepciones cíclicas de la historia, la Biblia entiende la historia como un movimiento lineal en dirección a una meta. Dios dirige la historia hacia el cumplimiento definitivo de sus propósitos. El desarrollo de la historia de la redención y el futuro y definitivo establecimiento del reino de Dios por parte de Jesucristo es lo que constituye el centro de toda la escatología. Bien, creo que habíamos leído esta definición. ¿Cómo entiende la Biblia la historia? ¿Como algo cíclico o algo lineal? ¿Quiénes tienen un concepto cíclico de la historia? Que la historia siempre vuelve a repetirse. ¿Cómo preguntaste? Lo de la nueva era, que creen que Bien. reencarnamos, por ejemplo. Bien, es un ejemplo. Los mayas, ¿escucharon hablar del calendario maya? Sí. Bueno, no solo los mayas, otras filosofías orientales, entienden que la vida es un ciclo que se va repitiendo y la historia también es como que si bien son diferentes sucesos, hay como un avance dentro del tiempo, o sea, algo que evoluciona, llega a un punto y después decae.
imperios que crecen, o sea, que nacen, que crecen, que conquistan y después tienen épocas de decadencia y terminan, pero empieza otro. Se renueva con otra cultura, con otro imperio a lo largo del tiempo. En China, por ejemplo. Las dinastías chinas. Bueno, ¿se acuerdan cuando llegó el año 2000? Pero ¿se acuerdan que Hollywood lanzó películas de todo tipo sobre el fin del mundo? El 2000, la película 2012, no sé, hechos naturales, sobrenaturales. El día después de mañana. El día después de Y ahora mañana. está de moda el 2028, ¿viste? No sé si lo has escuchado. ¿Escuchaste algo o no? Creo que sí, pero eso a nivel religioso, a nivel profético. Sí, viste, y quedan diciendo que está dando un cometa, que va a chocar, viste, siempre hablaron lo mismo. Bueno. Tomá. No, pero yo un día estaba en Capilla del Monte, ahí en la base del Uritorco. También yo me meto en cada lugar. Y había un puesto de hippie, y con todo tipo de artesanía. Y yo siempre anduve entreverado con los hippies, en las ferias. Y había uno que tenía un puesto con literatura y con piedras, ¿viste? Con las piedras energéticas y todo eso, y con literatura. Entonces me pongo a ver algunos de los títulos relacionados con la nueva era y hablando de lo que iba a suceder a partir del nuevo siglo. Entonces me puse a ver, levanto el libro, leo la contratapa y se me acerca el que estaba ahí en el puesto y me preguntó qué me parecía el tema. Y digo, uy, me la dejó picando. Y empezamos a hablar del tema. Yo empecé a preguntar a él qué creía acerca de, o sea, qué pensaba acerca del nuevo siglo y cuál era la expectativa que él tenía sobre lo que iba a suceder. Y yo digo, vos decime, yo después te digo lo que yo creo y lo que yo entiendo. Y bueno, estuvimos un rato largo hablando y él me explicaba, trataba de congeniar un poco, que no es que en ese momento se hablaba del fin, ¿no? Del fin de los tiempos, del fin del mundo. Y él me decía que no es que es el fin de los tiempos y es el fin del mundo, que todo se va a terminar. En realidad, lo que se va a terminar es esta era en la que estamos viviendo, pero va a dar inicio a una nueva era. Por eso el movimiento de la nueva era tiene esa filosofía, tiene un concepto cíclico de la historia, en donde se van a terminar una serie de cuestiones relacionadas con lo filosófico, con lo económico, con el gobierno mundial, que va a haber un resurgir de cosas más potables, de que vamos a entrar en la era de Acuario, o sea, todo ese delirio, ¿no? Pero lo que hablaba era de un nuevo ciclo. O sea, esto del concepto cíclico de la historia no es de patrimonio de los hippies ni de la nueva era que nosotros conocemos ahora. Es algo que existió a lo largo de la historia. Los egipcios ya tenían un concepto cíclico de la historia. Pero la Biblia, ¿de qué nos habla? Nos habla de que la historia es algo que justamente tuvo un comienzo y va a tener un final. Es un concepto lineal y que justamente en la palabra de Dios encontramos el relato del origen de las cosas a partir del Génesis y también el desarrollo de la historia de la humanidad hasta Cristo, y después de Cristo también continúa con lo que va a seguir sucediendo. Pareciera que en esa línea, en ese concepto lineal de la historia, hay ciclos, porque como decíamos, hay ciclos de imperios que estuvieron, que desaparecieron, que aparecieron nuevos. Está el sueño de Daniel, que lo vamos a ver también, vamos a analizar el sueño de Nabucodonosor, que interpreta a Daniel. ¿Se acuerdan? Cabeza de oro, bueno, toda la descripción de los imperios que iban a gobernar el mundo. O sea, la Biblia nos deja todo escrito, ya está todo dicho en la palabra de Dios y nos
nos muestra lo que va a suceder, y fíjense que todo lo que está profetizado desde el Antiguo Testamento, pasando por lo que Jesús enseñó acerca de las señales de los últimos tiempos, leyendo Apocalipsis, tenemos un panorama de una historia que tuvo un comienzo, que va a tener un final, que está escrito ya. Solo la Biblia puede tener eso, esa información precisa. Y hasta ahora todo se cumplió. O sea, todo lo que está profetizado en relación con la historia de la humanidad, lo que decíamos del sueño de Nabucodonosor, ¿no se cumplió literalmente al pie de la letra? Los imperios que vinieron. O sea, la descripción que aparece de la historia de los imperios del mundo, inclusive hasta la piedra que golpea los pies de esa imagen, tiene que ver con los últimos tiempos. Bien, no nos vamos a dar todo ahora lo de Apocalipsis y Daniel, pero nos damos cuenta de que nosotros tenemos una visión distinta al tener la palabra de Dios. Y en el punto 4, cuando tenemos como título transiciones proféticas, ¿a qué nos referimos con esto de transiciones proféticas? Bueno, vamos al punto 4. Punto 4. Transiciones proféticas. La historia de la humanidad y las profecías bíblicas van de la mano. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo como el Mesías prometido, pero solo Juan el Bautista pudo presenciar el cumplimiento de aquellas profecías en su tiempo. También los apóstoles fueron testigos privilegiados del cumplimiento en Jesús de las profecías relacionadas con su vida, pasión, muerte y resurrección. Y también de la aparición histórica del Espíritu Santo en Pentecostés en Hechos 2, 16, 18. Sus escritos, contenidos en el Nuevo Testamento, continúan detallando la consumación profética de los tiempos. Hoy podríamos decir que la Iglesia está viviendo una transición profética similar a la que experimentaron los profetas del Nuevo Testamento con los del Antiguo. El cristianismo será testigo del regreso de Jesús a este mundo y, mientras tanto, somos los responsables por continuar con el ministerio profético. Así como los apóstoles lo hicieron en su tiempo valiéndose de las profecías del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio a su generación, también nosotros debemos utilizar toda la palabra de Dios, sabiendo que su mensaje puede cambiar el destino eterno de las personas. ¿Más o menos se entiende lo que dice el apunte? La historia de la Biblia nos muestra cómo Dios, a través de los profetas, anunció las cosas que Él tenía previsto que sucedieran. Desde la caída hasta la aparición de Jesucristo, vemos que Dios ya tenía todo bajo control, preparado, pensando en la redención del hombre. Dios anunció a través de su pueblo y a través de sus siervos que iba a venir un Mesías. El mensaje profético a lo largo de la historia del Antiguo Testamento apuntaba a la salvación a través de la obra de Jesucristo en la cruz, sin desarrollarlo plenamente. Recién en el Nuevo Testamento vemos que aquel verbo fue hecho carne, aquello que Dios había preparado para la salvación del hombre, irrumpe a través de la aparición de Jesús en la historia. Pero ya estuvo, desde el Génesis, ya estuvo anunciado. Estaba preavisado. Estaba preavisado. No escucho bien. Estaba preavisado. Claro, ya Génesis. En el Génesis, cuando recordábamos el otro día del diálogo con la serpiente, ¿se acuerdan? Génesis 3:15, creo. Ese versículo se conoce como el protoevangelio. O sea, lo primero, la primera evidencia sobre el plan de salvación y lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Iba a pisarle la cabeza a la serpiente.
Bueno, en ese diálogo ya se estaba prefigurando la obra de Cristo. Llega el momento de la cruz y se confirman las profecías de Isaías. O sea, todo lo que tenemos en la palabra de Dios es algo que tiene que ver con lo profético y con lo escatológico, con lo que va a suceder también al final de los tiempos. Cuando hablábamos recién de Daniel, yo estaba recordando un pasaje en Daniel, capítulo, si lo tienen, si alguien de los que está conectados puede leer Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. 2 versículos de Daniel. ¿Hay escatología ahí o no? Mucho. Y está toda. En 2 versículos. Bueno, y lo que sigue, ¿no? Ahora, fíjense cómo en el Antiguo Testamento vemos que Dios revela sus propósitos, pero llega, como decíamos, el momento de consumar ese plan de redención por la obra de Cristo. Jesús resucita, asciende al cielo. Llega Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Qué nace ahí? En Hechos capítulo 2, oficialmente, formalmente. El Espíritu Santo llega y a partir de ese momento la iglesia comienza una etapa, no un ciclo nuevo. La iglesia de Jesucristo es la continuidad profética. Por eso decimos en este punto transiciones proféticas y decimos que así como en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron la primer venida de Jesús, la iglesia tiene la responsabilidad de darle continuidad a ese ministerio profético para anunciar ¿qué? Que Jesús va a volver, la segunda venida. ¿Hay escatología ahí o no? Eso es un mensaje escatológico. O sea que la iglesia tiene esa responsabilidad. Que en realidad el plan de Dios eterno es escatológico. Claro. Ahora, dentro del escatológico, por eso decimos con el título de activa, no tenemos que olvidarnos de la evangelización. O sea, forma parte del mensaje escatológico. Y por eso tenemos que prepararnos en lo que es fundamental para anunciar que Jesús va a volver. Todo lo que tiene que ver, sí, con los puntos escatológicos, pero pensando en la salvación, en el plan de Dios a través de la obra de Cristo para perdonar pecados, para llamar al arrepentimiento. Por eso decimos que la escatología tiene que ser una herramienta que sirva a los fines evangelísticos de la iglesia. Ahora, nosotros damos continuidad profética a lo que Dios hizo con los profetas del Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. Anunciar que hay cosas que todavía se tienen que cumplir. Y eso es lo que intentamos hacer con este estudio, ¿no? Afirmar lo que es básico, profundizar sobre aquellas cosas que por ahí no estaban bien afirmadas y aprender lo que no sabemos o lo que desconocemos todavía de lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿se entiende esa línea de tiempo ahí? ¿Vieron que hay una línea? ¿Te puedo hacer una preguntita con la línea de tiempo? ¿Te puedo hacer una preguntita Sí. con la línea de tiempo que pusiste? Sí. De alguna manera tenía entendido que, yo no sé si vos podés sacar el regreso de Jesucristo, la segunda venida, y el arrebatamiento, por lo menos eso es lo que entendimos, son dos eventos distintos, dos eventos separados, ¿o no? Bueno, Primero el arrebatamiento y después la segunda venida de Cristo. ¿Es así? Bueno, eso lo vamos a ver. Pero en la segunda parte
donde la segunda parte donde todo ojo le verá, ¿no? Bueno. La segunda venida de Cristo, teníamos entendido, ¿no? Sí, es una postura. Es una de las posturas que vamos a ver. Esa es la dispensación. Pero como acá en el día de tiempo no pusiste el arrebatamiento, o No, lo no. ponés como que es la segunda venida de Cristo, digamos, en el No, día no. de tiempo que hiciste. No puse lo del arrebatamiento, porque simplemente quería poner la primera venida y la segunda venida. Después vamos a ver. Sí, hay que rellenar ahí, hay que rellenar con un montón de cosas ahí. Pero, Perfecto. pero vamos a ver. El anticristo, la venida del anticristo, claro. Claro. En algún momento del curso vamos a ver el tema de las 70 semanas de Daniel, los periodos, justamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Los periodos de tiempo. Hay posturas con respecto al milenio, por ejemplo, de que ya estamos en el milenio, otras que sostienen de que el milenio va a ser a partir de la segunda venida del Señor, de una manera física. Y bueno, y ahí dentro del milenio hay posturas como el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico, el postmilenialismo, el amilenialismo, el premilenialismo pretribulacional, premilenialismo medio tribulacional, premilenialismo posttribulacional, premilenialismo preira. O sea, fíjate todas las divisiones que hay dentro de la misma postura. Uno aprendió dentro del premilenialismo dispensacional, en la vieja Iglesia de la Paz, con la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield fue una Biblia, de las primeras Biblias de estudio, comentadas con una postura dispensacional, en donde se enseñaba que la Iglesia no iba a pasar por la tribulación, que iba a ser arrebatada antes del periodo de la tribulación, y que después, esa es la más fuerte ahora. Después iba a volver la Iglesia con Jesucristo para reinar en el milenio. Y ahí es donde todo ojo le verá, que es a lo que vos te referías, Fabio, que se va a producir primero el arrebatamiento y después iba a regresar la Iglesia con Cristo para reinar. Exactamente. Bueno, esa es la postura premilenialista, dispensacional, pretribulacional. Pero aparte, después nuestra misma congregación ahí en La Paz cambia del premilenialismo dispensacional al premilenialismo histórico. Después vamos a... Me mataste, Trigo. Bueno, Paso. un referente muy famoso y admirado por muchos cristianos evangélicos, alineado con el premilenialismo histórico, es Spurgeon. Bueno, y otros referentes. Vamos a seguir con eso más adelante, así que no nos atoremos ahora con tanta información. Pero sí es importante que entendamos esto de que como iglesia nosotros tenemos una continuidad en el ministerio profético y que tiene que ver con lo que va a suceder al final de los tiempos. Vamos a dejar para la semana que viene lo que comienza con el punto 5. ¿Cuánto nos queda ahí? Falta. Nos quedan 15 todavía. 15. 18, 17 ahora. Ahora 16. Hace el 5. 17. El punto 5 tiene como título, a ver los que están acá con la hojita porque allá no lo tienen. La esperanza cristiana y la tensión entre el ya pero todavía no. ¿Cuál es la esperanza del cristianismo? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Nosotros todo esto que estamos diciendo lo aceptamos, lo creemos, y es una cuestión de fe. O sea, la esperanza del cristiano es disfrutar de todas estas promesas que hay para aquellos que creen en el Señor y cuál es nuestro destino eterno. ¿Podés leer el párrafo que sigue? No hay duda de que el cristianismo es una religión de esperanza, desde el Génesis al Apocalipsis. Dios se reveló
expresando su voluntad y cumpliendo todas sus promesas. El diseño de la eternidad, Él diseñó la eternidad, un plan para salvar al hombre de la consecuencia del pecado, la redención, la liberación, la resurrección, la glorificación, la vida eterna. Más allá de ser doctrinas teológicas, son promesas de Dios para aquellos que se vuelven a Él por lo que Él es, más que por lo que Él promete. Bueno, por eso decimos que el cristianismo es una religión de esperanza. O sea, esperamos todo lo que está anunciado en la Biblia que va a suceder. La redención, la liberación, la resurrección, la glorificación, la vida eterna, son doctrinas que están en la Biblia, ¿no? Y son promesas de Dios. ¿Esperamos esas promesas? ¿Creemos que eso va a suceder? Ahora, no pierdan de vista lo que es el título. Acá estamos hablando en el título de una tensión entre el ya, pero todavía no. Dentro de la teología, de la filosofía cristiana, cuando hablamos o cuando escuchamos hablar de esto, ¿a qué nos referimos? Esperamos una salvación completa en la eternidad. O podríamos decir, esperamos una resurrección. Está la promesa de la resurrección. Hablábamos, ¿no?, de la resurrección de los cuerpos, que está ahí en el credo apostólico. Aquellos que han muerto creyendo en el Señor tienen como promesa una resurrección con un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, glorificado, para poder habitar la eternidad. Tiene que suceder eso. Pero también encontramos dentro de la enseñanza cristiana que nosotros ya somos resucitados. Fuimos resucitados con Cristo. Somos santos. La palabra resurrección, como la palabra salvación, son cosas que, bueno, las vamos a tener en la semana, vamos a entrar en el apunte de la semana que viene con ese material, en donde dice que ya somos salvos, pero que vamos a ser salvos. Que ya somos santos, pero que vamos a tener una santidad plena cuando estemos con el Señor. Pero dice que ya somos santos, ¿o no? Sí. Estábamos muertos, pero por haber creído en Cristo, Él nos resucitó. Pero vamos a ser resucitados. O sea, son términos o conceptos que nos hablan de que ya comenzamos a vivir o a experimentar una realidad que va a tener una consumación plena cuando estemos con el Señor. Eso es la tensión entre el ya, pero todavía no. ¿Ya somos salvos? ¿O vamos a ser salvos cuando venga el Señor? Ya somos salvos. Cuando venga el Señor se va a completar plenamente esa salvación. ¿Se va entendiendo la idea de esa tensión entre el ya, pero todavía no? ¿Somos santos? Algunos con algún problemita medio flojo de papel, ¿eh? Bueno, pero buscamos la santidad. Pero sí somos santos porque el Señor dice que nosotros somos santos por la obra de Cristo. Y también Él nos apartó todo lo que tiene que ver con la doctrina de la santidad. Pero todavía no gozamos de la santidad plena, que es cuando se termine el proceso de nuestra santificación. Eso se va a completar cuando estemos con el Señor. Que en realidad es cuando tengamos el cuerpo nuevo. Exactamente. No cuando complete la santificación. Sí, pero ahí vamos, en la eternidad ya no va a haber más pecado. Cuando estemos con el Señor el pecado deja de existir. Ya no hay más relación con el pecado. Escuchamos, Fabio. Habla de perfección, ¿no? No, que habla de perfección, ¿no? Que todavía no somos perfectos. Exacto. No somos perfectos, dice la Biblia. También.
también. O sea, más o menos se va teniendo una idea. Eso lo vamos a ir viendo con los textos la semana que viene. Déjenme ver. En el punto C lo vamos a tener recién, donde dice, somos y seremos salvos, somos y seremos santos, somos y seremos resucitados, somos reyes, dice, ¿no? Dice, ¿seremos reyes? No, dice que ya somos reyes. Pero todavía no tenemos esa plenitud que se va a dar con el reinado del Señor en la eternidad. Es lógico si estamos sumergidos en el tiempo. Por eso, en este momento estamos viviendo esa dualidad de lo que somos, pero que vamos a ser plenamente en la presencia del Señor. Hay una mano levantada a eso abajo. Escuchamos. Hermano, no, yo me acordé de ese versículo que, como usted dice, ya somos, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad ahora. También. Exacto. El ya, lo que ya somos. Se sabe decir que ya disfrutamos la eternidad acá. Claro, ya somos eternos, pero todavía no plenamente, porque estamos en un cuerpo mortal. Pero ya somos eternos. No es que vamos a disfrutar de la vida eterna cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia. Ya tenemos vida eterna. O sea, ¿se va entendiendo? Ese ya. Entra el gozo de nuestra salvación. Claro. Disfrutamos, más allá de toda prueba. Bueno, dejamos para la semana que viene lo que sigue, el punto A, que tiene como título el regreso de Cristo. Jesús predijo que iba a volver. Sí, él anunció que iba a volver. Ahí están los textos. Bueno, pero ustedes no lo tienen. Ustedes acá sí lo tienen. ¿El punto S? ¿El punto 5? Sí, el punto 5 sí. Bueno, pero para no... Sí, la tenemos en la hojita en el chat. Sí, la hojita en el chat la tenemos. Ahí la pudimos, la abrimos y vamos a leerla de ahí. La imprimimos. Ah, bueno. Igual yo después les paso el archivo mañana. O sea, Jesús anunció que iba a volver. Ahí están los pasajes en Lucas, en Juan, en Mateo, Apocalipsis, que hablan de la realidad de la segunda venida. Y en el punto siguiente encontramos que los ángeles lo confirmaron. ¿Se acuerdan cuando Jesús ascendió al cielo? ¿Qué dijeron los ángeles ahí en Hechos? 1, 10 y 11. Como se fue, volverá. ¿Alguien tiene el pasaje ahí de Hechos? De los que están conectados. ¿Tienen la Biblia en mano? ¿Hechos cuánto? Hechos 1, 10 y 11. Que dice que así como lo ven irse, así volverá. Sí. Hechos 1:10, ¿quieren que lea? 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo lo vieron ir? Y se iba elevando. Claro, Nube. se iba elevando. La nube. ¿Está clarito? ¿Hay lugar a alguna interpretación distinta de que Jesús va a volver así como se fue? No. O sea, lo anunció Jesús, lo anuncian los ángeles, y el tercer punto dice que los apóstoles después lo enseñaron. O sea que la doctrina de la segunda venida de Jesús se desarrolla a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Doctrina central. Jesús vuelve y da algunos detalles de su venida.
En 1 Tesalonicenses dice que el Señor mismo descenderá del cielo. En Hebreos dice, el que ha de venir, vendrá, refiriéndose al Señor. Pedro escribe, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O cuando digan paz y seguridad, no, como ladrón en la noche. Esas son las doctrinas centrales que tenemos que aprender a afirmar y sostener y divulgar. El Señor va a volver. Que esta esperanza nos aliente y nos lleve a prepararnos para que no nos encuentre como las vírgenes insensatas, ¿no? Estando en cualquiera, menos en Aceite. ¿eh? Sin aceite. Sin aceite. Vamos a orar. Con fe, que nos vaya con fe, esa es la gracia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tú nos dejaste escrito todo lo que Señor. tú creíste necesario, Señor, para que te conozcamos más. Y tu palabra no solo la dejaste, sino que es palabra viva, Señor, como hablábamos. Que cada día, Señor, tú nos muestras más y te revelas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Y gracias porque tenemos este espacio, Señor, donde podemos aprender más, donde podemos, Señor, ser bendecidos, Señor, y bendecir a otros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, aún por los que se pudieron conectar hoy, Señor. Te rogamos que tú estés escribiendo, Señor, tus palabras, Señor, este momento en nuestros corazones y que te quedes con nosotros en lo que queda del día, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.